Muchas bendiciones para todos. Hoy es una mañana de muchísima bendición. Somos Centro Familiar para las Naciones, más que cuatro paredes. Te amamos con todo nuestro corazón. Hoy queremos compartir un tema muy lindo contigo, con toda tu familia, con todos los que puedan mirar este precioso mensaje. Hoy vamos a estar compartiendo el tema: rompe el patrón de la maldición. Rompe el patrón de la maldición. Ahí donde estás, quiero invitarte a que pongas mucha atención a lo que vamos a compartir, porque esta será una serie de 2 capítulos. Hoy compartiremos el primero. Quiero que estés muy atento. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que busques conmigo Isaías capítulo 58, verso 12. Dice: y los tuyos edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Esta va a ser la porción base, la porción de las escrituras que tomaremos como base para estudiar este tema. Romper el poder, romper el patrón de la maldición. Ahí donde estás, di conmigo: Señor, toma este día y toma tu palabra y háblame. Señor, hoy te pido que transformes mi vida a través de tu palabra. Señor, redargúyeme, que tu palabra me edifique, que tu palabra sea una luz para mi caminar. Señor, te pido de una manera especial que me hables en esta poderosa mañana. Hoy declaro que soy lo que tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer todo lo que tu palabra dice que puedo hacer. Por eso creo tu palabra, por eso recibo tu palabra y por eso vivo tu palabra. Amén y amén. Rompe el poder de la maldición, rompe el molde, el patrón de la maldición. Hoy, mientras colocamos las bases de esta enseñanza, vayamos a estudiar, por favor, acompáñame a estudiar primero lo que quiere decir la palabra patrón. Rompe el patrón de la maldición. Patrón, según el diccionario, es una estructura de sucesos recurrentes o constantes dentro de un periodo de tiempo. Repito, es una estructura de sucesos recurrentes o constantes dentro de un conjunto de tiempos. Es un patrón de sucesos que ocurren de manera predecible. El patrón puede convertirse en el modelo que se usa para producir determinada cosa a partir de ello. Ahora, sabiendo lo que es un patrón, podemos entonces pasar al segundo paso y comenzar a entender lo que es la palabra maldición. La maldición es decir mal, según el diccionario. La maldición es expresar un mal deseo hacia una persona para buscar su perjuicio, daño o limitarlo. La maldición también, teológicamente hablando, es el castigo que viene a consecuencia de la desobediencia a los mandatos de Dios. La primera vez que aparece la palabra maldición en la Biblia aparece en un contexto, un ámbito de la desobediencia. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: después dijo Dios al hombre: la tierra estará bajo maldición por tu culpa, pues le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto que te prohibí. Por eso, de aquí en adelante tendrás que trabajar muy duro para conseguir tu alimento. Nota que Dios crea al hombre en un ambiente de bendición, como lo podemos mirar en Génesis capítulo 1. Y es interesante porque Él diseñó la bendición como habitación para el hombre. Y dice la palabra: creó Dios al hombre, versículo 27 y 28 de Génesis. Primer libro de Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. A su semejanza los creó, varón y hembra. Verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: multiplicad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fue un contexto de bendición. Pero ¿cómo el hombre de un contexto de bendición pasa a un contexto de maldición cuando el hombre pasa el límite de la bendición, de la obediencia, y cruza al camino de la desobediencia?
Ahí en ese momento, escúchame, antes cuando caminaban en obediencia estaban bajo la cobertura de la bendición. Pero cuando el hombre peca y desobedece al Señor, pasa el lindero de la bendición y comienza, dice la palabra, a entrar en el lindero de la maldición, que viene a causa o como consecuencia de la desobediencia. Quien está bajo la maldición está sometido a una jurisdicción o un gobierno que los empuja a hacer cosas que le hacen daño a ellos mismos. Ahora, Proverbios capítulo 26, verso 2, dice que la maldición nunca viene sin causa. Dice la palabra del Señor, como gorrión que revolotea, o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Es interesante que hay maldiciones que vienen como palabras conferidas por otros. También hay maldiciones que vienen por palabras autoconferidas. Pero la maldición puede estar alrededor de tu vida, miles de maldiciones, pero jamás llegarán a tu vida si no encuentran una puerta abierta o un nido para que ellas vivan ahí. Ellas necesitan que se activen, que alguien les abra puertas. Por eso ahí entra la tarea del enemigo. La tarea entonces del enemigo es poder seducir al hombre, poder convencerlo y empujarlo para que tome la decisión de desobedecer. Y cuando peca, abre la puerta para que el enemigo entonces tenga autoridad o influencia sobre ciertas áreas de su vida. El pecado es la puerta entonces, la puerta de acceso. Es esa puerta que se abre cuando pecamos. Y viene entonces el escenario de maldición sobre nuestras vidas. ¿Sabes cuántas personas comenzaron diciendo, voy a probar las drogas? Comenzaron y dijeron en un momento, va a ser solo para probar, y jamás pudieron salir de allí. Personas muy elocuentes, intelectuales, personas profesionales con mucho dinero. El pecado y las maldiciones no respetan estratos sociales, tipos de pensamientos. No les importa si tú crees o no crees en ellas. Ellas operan en un ámbito espiritual, pero también se reflejan en el mundo material. Recuerda que Dios nunca diseñó la maldición para nosotros. No fue el deseo de Dios que viviéramos en maldición. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, hoy, dice el Señor, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que vas a tomar. Wow. Ahí elegirás tú. Ahí elegirás tú. El Señor dice, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Tú tienes que elegir. El Señor pone la vida y la muerte, pero es una elección tuya. Es una elección tuya si escoges la bendición o la maldición. La Reina Valera dice, hoy pongo delante de ti la maldición y la bendición. Escoge tú la vida, escoge la bendición para que vivas tú y tus descendientes. Quiere decir que nuestras decisiones pueden afectar de una manera para bendecir a nuestros familiares, pero también nuestras decisiones pueden afectar como maldiciones generacionales a nuestros familiares. También. Ahora, es interesante entenderlo. Cómo una decisión mía puede definir salud, bienestar, pero también puede definir muerte y castigo para nuestros familiares. Recuerda, es como si nuestros padres, abuelos o bisabuelos hubiesen construido una ruta, un camino por donde trasciende de generación en generación ciertas iniquidades o maldiciones. Es una ruta, una maldición es una ruta o una vía por donde se desencadena el cauce de los ríos. Éxodo capítulo 20, versículo 5 lo dice de esta manera: no adorarás y no le servirás a los ídolos, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Castigo la iniquidad.
La consecuencia del pecado es, escúchame bien, la maldición. Consecuencias. La maldición no viene sin causa. Viene como el castigo de Dios por haber desobedecido sus mandatos. Y dice la palabra, yo vigilo, yo estoy mirando. Y dice la palabra, dice, y castigo tu pecado, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, entendiendo todo esto, ¿cómo sé yo si estoy bajo los efectos de una maldición? ¿Te has preguntado por qué me pasan ciertas cosas muy a menudo? ¿Por qué me pasan ciertas cosas? ¿Por qué me rodean ciertas cosas en áreas de mi vida? Entonces, vamos a hacernos una pregunta. Pregúntate hoy conmigo, ¿por qué me pasan ciertas cosas en determinado tiempo? En áreas de mi vida. ¿Por qué me pasan a mí? No solamente a mí, posiblemente a mi familia. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Recuerda, si estás viviendo o estás rodeado de eventos recurrentes, repetitivos y dañinos en algunas áreas de tu vida, puede ser una característica de una persona que esté viviendo o esté rodeada bajo la influencia de una maldición. Por ejemplo, en la salud. Normalmente cuando alguien va al médico por algo cardiovascular, algo en su sistema nervioso central o en cualquier anomalía que tenga en su organismo, trata la medicina de asociar esa enfermedad con un antecedente familiar. Y normalmente termina diciendo que eso es hereditario. Eso se llama en la medicina predisposición genética. ¿Qué enfermedad ha afectado a tu bisabuelo? ¿Qué enfermedad ha afectado a tu papá, a tu abuelo? ¿Qué enfermedad te ha afectado a ti, a tus hijos? Puede ser una alergia, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de tipo mental, enfermedad en los huesos, esterilidad, tumores, inflamación. No lo sé. Pero tienes que investigar qué es lo que se escucha, qué has escuchado en tu familia que la ha estado atacando. Yo he escuchado personas que me dicen, es que los Ramírez somos hipertensos, es que los García somos tal cosa. Hermano, no te apropies de una enfermedad. La enfermedad no le pertenece a un apellido. La enfermedad no viene como herencia de Dios para tu vida. Y si no te pertenece, si no es la voluntad de Dios para tu vida, tienes que entender que puede ser una maldición que está ejerciendo de generación en generación sobre tu vida. Ahora también en las finanzas pueden haber maldiciones. Cuando una persona está rodeada bajo la influencia, bajo la jurisdicción de la maldición en las finanzas, está rodeada de pérdidas, de robos, de quiebra, de malos negocios. Si estás rodeado de algo así, si sientes que alguien en tu familia o un amigo o tú mismo estás bajo la influencia de una maldición en las finanzas, pobreza, escasez, tratas de emprender algo, no da, tratas de meterte por un lado, te salen las cosas mal, tratas de emprender algo y todo está bien, pero nunca salen las cosas. Algo puede estar rodeándote. Y yo quiero decirte con todo mi corazón, ese no es el propósito, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios tiene un camino para ti. Quiero que estés pendiente porque al final voy a compartir cómo salir de la maldición. También en nuestras familias podemos, escúchame bien, estar bajo la influencia de la maldición. ¿Sabes cuántas personas, familias enteras viven con odio, resentimientos, pleitos, contiendas en el matrimonio, relaciones de divorcio, de separación? ¿Cuántas cosas? Hay familias que todos en esa familia por generaciones han sido adúlteros, fornicarios. Hijos que a temprana edad se salen de la casa. Salen en la casa en unión libre de una manera que no edifica, que no es la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿por qué todos en la casa se salen a vivir una vida en unión libre? ¿Por qué? Y vemos que escúchame bien, es una sucesión de eventos recurrentes. A todos le está pasando lo mismo. No hay alguien en la familia que se levante como un testimonio, como un buen matrimonio.
Ojo, eso se llama maldiciones en el área de la familia. Pero también hay maldiciones que son como eventos o sucesos inesperados, accidentes, muertes súbitas, muertes tempranas. Eso también lo he visto alrededor de mucha gente. Hay personas que han sido atadas con la influencia. Por ejemplo, recuerdo aquella vez que me dice una persona: ay, pastor, ya viene febrero. Yo, sí, que tiene febrero. Ay, el febrero siempre ha sido el mes negro para mi vida. Febrero ha sido siempre, toda mi vida. Recuerdo que febrero siempre me pasan cosas malas. Hermano, eso es una maldición, porque Dios dice en la Biblia que de Dios son los tiempos. Si de Dios son los tiempos, de Dios son los tiempos, y Dios, escúchame bien, todos los días sus misericordias se renuevan cada día para ti. Entonces, no importa si es en un lunes de febrero, de marzo, no importa qué mes sea, la misericordia de Dios está para ti. No tienes que creer que el mes de febrero es malo. Tienes que romper con esa creencia y con esa maldición. Ahora, también hay ciertas maldiciones en las cuales son difíciles de percibir y solo pueden ser reveladas en el ámbito espiritual. Hay ciertas maldiciones que están tan bajo tierra, están tan bajo en el mundo espiritual, que no son perceptibles en el mundo natural, y necesitamos que alguien con revelación nos ayude. Por eso hoy, como pastores, ponemos a tu disposición esta casa espiritual. Ponemos a tu disposición Centro Familiar para las Naciones. Tenemos un equipo de personas preparados, ahí listos para guiarte, para ayudarte a salir de toda maldición en la cual tú te puedas encontrar. Uno de los errores más grandes que he visto en el mundo, sobre todo en personas que desconocen a Dios, es creer que una maldición puede ser sacada por el mal. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús había sanado, echado fuera un espíritu sordo y mudo de una persona. Y los fariseos entonces comenzaron a decir: por Belcebú ha echado fuera Jesús a esos demonios. Jesús, conociendo entonces, versículo 25, Mateo 12, 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dice Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La manera para sacar toda maldición, o la influencia o el poder de la maldición sobre alguien, escúchame bien, es ir a alguien que esté por encima de esa maldad. Y esa maldad puede ser quitada, puede ser echada afuera, solo por el poderoso nombre de Jesús. No, un mal no saca a otro mal. Lo dice la palabra. Jesús es el instrumento, Jesús es la clave. Por eso hoy yo quiero invitarte a que no necesitas ir a donde los brujos, no necesitas ir al ocultismo para ser libre de toda maldición. No necesitas hacerte un baño para, escúchame bien, o ir a la santería. Si ya estás rodeado de maldición, escúchame bien, tienes que ir a los pies del Maestro, a los pies de Jesús. Ahí comienzas a ser libre. Dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Dice la palabra: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Di conmigo: Señor Jesús, yo quiero ser libre de toda maldición. Padre, hoy me entrego a ti con todo mi corazón y te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Borra mis pecados y mis maldades con tu sangre. Sepúltalos en lo más profundo de la mar. Hoy me declaro tu Hijo y te declaro a ti mi Padre. Amén y amén.
Si eres hijo, eres coheredero de las riquezas de tu padre. Si eres hijo, también tienes derecho al pan de los hijos. Y uno de los beneficios del pan que Dios nos da es la liberación, es la libertad. Es para ti. Jesús es la clave. Cuando entras en el ámbito espiritual y Dios entra en tu corazón a través de su Hijo amado Jesucristo, comienzas un camino de libertad en tu vida. Comienzas ese camino entendiendo, número uno, que el pecado es la puerta de acceso de la iniquidad sobre nosotros. Pecados en los cuales caminaron nuestros ancestros, antepasados. Pero que a partir de ti comienza a escribirse una nueva historia. Dice la palabra, Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías capítulo 59. Es un pasaje muy lindo. Dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso fue la consecuencia. Nuestras iniquidades y pecados nos separaban de Dios y nos hacían estar en la jurisdicción de la maldición. Pero ahora tú has nacido de nuevo y como hija, como hijo de Dios, tienes derecho al ámbito de la bendición. Y toda maldición que ha estado operando alrededor de tu vida tendrá que salir en el nombre poderoso de Jesucristo. Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Él está buscando a alguien que pueda meterse ahí entre el Señor y ellos. Él está buscando a alguien en la familia que pueda entender: yo soy el factor diferenciador. Yo voy a romper con ese patrón de la maldición de enfermedades. Quiero decirte algo. Yo, a partir de mis 7 años, comencé a sufrir de una enfermedad en la piel. 25 años de mi vida estuvo dentro de mi cuerpo, desde mi cabeza hasta mis pies, y me afectó muchísimo esa enfermedad. Me afectó muchísimo. Me afectó en mi niñez, en parte de mi juventud y aún en mi tiempo de matrimonio. Y Dios me sanó. Cuando tenía aproximadamente 33 años, el Señor me sanó. Pero yo decía en mi temor que mis hijos no vivan eso que yo viví. Y quiero decirte, todos mis hijos les salió esa enfermedad. Los médicos decían: es una enfermedad hereditaria. Ellos nacieron, en sus genes llevaban esa enfermedad. Pero cuando yo entendí que el poder de la bendición era mucho más poderoso que el de la maldición, puse en práctica el poder de la palabra y comencé a orar con mi esposa por mis hijos, y rompimos toda secuencia, todo ese río de iniquidad, toda esa herencia de maldición en la salud de nuestros hijos. Y a todos nuestros hijos se les quitó esa enfermedad. Qué interesante es entender cuando alguien se levanta, que Dios pueda decir: ya lo encontré, ya hallé a aquel que estaba buscando. Oh, el Señor está buscando a un hijo que se ponga ahí, que se ponga en la brecha. Él está buscando a alguien que quiera romper ese patrón. Él está buscando a alguien. Quiero decirte algo antes de terminar en esta mañana. Hoy quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque hay muchas personas que necesitan apoyo espiritual y necesitan salir de la jurisdicción de la maldición. Ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que tengas la mejor actitud para orar conmigo y puedas compartir este mensaje, porque hay alguien que necesita ser libre. Hay alguien que necesita salir de esa jurisdicción de la maldición. Padre, en este momento me dispongo, Señor, como hijo tuyo, ungido por ti, Señor, para ir en contra de toda maldición que ha estado afectando y operando, influenciando a muchas mujeres, hombres, jóvenes y niños, de generación en generación. Y nos ponemos de acuerdo, Señor, para ir a ti, a tus pies, pedirte perdón por todo pecado generacional, por todo pecado que abrió las puertas a esa influencia de maldición sobre nuestras vidas. Y te pedimos perdón y te pedimos que eches fuera, Señor, toda operación diabólica, toda operación satánica en nuestras vidas. Toda influencia del enemigo sea cortada en nuestras familias y en nuestros hogares.
que podamos salir adelante en toda área de nuestra vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy ha sido una mañana de bendición. Hoy te compartí el primer capítulo de la serie Rompe el patrón de la maldición. El próximo domingo, en el próximo capítulo, compartiremos el final de esta enseñanza. Tienes que estar ahí, no faltes. Dios tiene grandes cosas que hacer contigo. Te bendigo. Un fuerte abrazo para ti. Bendiciones.